Les anuncio el Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos escribas de Jerusalén y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Según eso, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen la tradición de los mayores? Él les contestó: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Y añadió: anuláis el mandamiento de Dios por mantener vuestra tradición. Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre tiene pena de muerte. En cambio vosotros decís: si uno le dice a su padre o a su madre, los bienes con que podría ayudarte los ofrezco al templo, ya no le permitís hacer nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con esa tradición que os transmitís, y como estas hacéis muchas. Palabra del Señor. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, por invalidar la palabra de Dios con las costumbres, con las palabras, con las actitudes, con los interrogantes. Los escribas y los fariseos se acercan a Jesús y hacen una pregunta: ¿por qué? Jesús nos dice en el libro del cielo que la palabra ¿por qué? Sale del infierno. Que el primero que pronunció esa palabra fue el enemigo. Y que esa palabra está fuera del contexto de la voluntad del Padre Celestial. Entonces tenemos que sacar de nuestra vida, de nuestro vocabulario, esta pregunta: ¿por qué a mí? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, hermanos. Aquí se trata del para qué. ¿Para qué nos ocurren las cosas? ¿Para qué suceden las cosas? Eso sí tiene que estar escrito en el corazón. Pero el por qué no pertenece al plan de Dios. Saquemos entonces esa frase que está demostrando una búsqueda egoísta de bienestar personal. Solo si entiendo las cosas, si me gustan las cosas. Esa es una actitud de los fariseos. El por qué. Y a esta pregunta, a esta frase, se le suman una cantidad de situaciones. ¿Por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de los mayores? Cosas externas. Jesús no quiere cosas externas, Jesús quiere cosas interiores. Por eso este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Quieres el corazón, no la parte externa, porque el culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Cuidado, hermanos, porque estamos invalidando la palabra de Dios cuando nos quedamos en las partes externas,
cómo recibir la comunión, cómo vestirnos, cómo hablar, si se pronunció esto o aquello. No. Todo eso hace parte de una religión farisea, de una religión escriba. Lo que quiere Dios es intimidad. Y la mejor intimidad es la vivencia de su voluntad. Y para poder vivir su voluntad hay que conocerla. De ahí la importancia de formarnos todos los días en estas verdades. Porque estas verdades de la voluntad de Dios nos van a poner en un estado interior de verdadero culto, de verdadera alabanza y gloria a Dios, de verdadera unión con nuestro Padre Celestial. Son ellas las que nos van a poner en la verdad y no en una doctrina humana. Hay que tener mucho cuidado con los pensamientos humanos que se van filtrando aún en la doctrina de la iglesia, en la religión. Y entonces vamos humanizando todo lo que es de Dios. ¡Qué peligro, hermanos! Entonces hay que desaparecer esa pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay que desaparecer tantas cosas externas e interiorizar todo en el Señor. Hay que desaparecer todo pensamiento, toda doctrina, toda costumbre humana e interiorizar todo. Y esto solo es posible en la medida en que la voluntad de Dios habite y reine en todos y cada uno de nosotros. Lo que quiere Jesús es que no invalidemos su palabra, que vivamos una experiencia interior. Aquella misma experiencia interior y simple que vivió nuestra Reina y Madre María. Y el mejor ejemplo está cuando ella se encontró con Jesús, cuando Jesús iba camino hacia el Calvario cargando la cruz. Dice Jesús que ella se acercó a él, e hizo una adoración simplísima, entró en él y lo amó. Así quiere Dios que seamos nosotros, que tengamos una simple adoración interna, que nazca de nuestro corazón, que vaya de corazón a corazón, como María. Y eso solo es posible si la voluntad de Dios habita plenamente en nosotros. Pidamos entonces esa voluntad de Dios para que desaparezca esta pregunta ¿por qué? Para que desaparezca toda exterioridad y no podamos invalidar así todo lo que es de Dios, su palabra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre las almas del purgatorio y permanezca para siempre. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén.